Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo un altavoz de la marca Blitzwolf. Ahora les traigo el modelo BW-WA3 Pro, que es de 120 watts. Este altavoz se puede encontrar en la página de Banggood. Ahí en la descripción del video dejaré el link de compra de este producto, y los que les interese este altavoz es el tiempo de aprovechar, ya que su precio normal ronda entre los $155 y por ahora tiene un precio de solo $110. En el interior únicamente encontramos estos dos cables para la entrada 3.5 milímetros jack, entrada auxiliar, y la entrada para recargar la batería. Incluye una correa de transporte, la cual va metida en estas piezas que podemos ver aquí, y una vez que esté las tiras puestas en su posición normal tendrás un largo máximo de 40 centímetros. Vamos a hacer todas estas cosas para un lado, incluyendo la caja, que pueden ver que ahora trae agarradera. Por el costado aquí nos dice unas cuantas características. Trae una batería interna de 16.000 mAh y su rango de frecuencia es de 20 Hz a 16.000 kHz. Y este altavoz pesa 2.654 gramos. Bueno, aquí podemos ver ya cómo es el diseño. Es muy parecido a la versión de 100 watts, pero este es un poquito más grande y se mira aún con mayor calidad y un mejor acabado en los materiales. Aquí podemos ver que tiene la agarradera para meter la sala de transporte. Por acá abajo podemos ver también que tiene lo que es el modelo, la entrada que nos recomienda un cubo de carga de 5 voltios 3 amperes para recargar esta batería, ya que esta batería puede tardar hasta 5 horas en cargarse. Y aquí podemos ver ya lo que es el modelo. Vamos a encenderlo. Para encenderlo únicamente ocupamos 2 segundos, mantener presionado el botón de power. Ahí acaban de ver que ya encendió el botón. Ahí están viendo la iluminación. Este altavoz tiene 4 modos de iluminación. Ahí está en el modo 1, y para cambiar los diferentes colores basta con dar un solo clic y ahí va cambiando. Ese es el número 2, aquí ya es el número 3, aquí es el número 4, y si quieres desactivar la luz, el número 5 lo apaga, pero lo vamos a dejar encendido. Como podemos ver aquí en la parte de enfrente, la letra que es la letra M, esta letra sirve para cambiar de entrada auxiliar, tarjeta micro SD y lo que viene siendo la salida USB, que también sirve para poder reproducir música en MP3. Aquí tenemos los 3 diferentes modos de ecualización, ya que ese altavoz en el modo normal que viene por default aquí, que es un sonido equilibrado, el cual me gusta más a mí. El siguiente clic, como pueden ver aquí se pinta en color azul, es sonido de agudos altos, y el siguiente que se pone en color verde es de bajo profundo. Pero el bajo profundo que maneja este altavoz, únicamente yo le noto que lo que hace es disminuir los agudos y aumentar un poquito de bajo. Yo recomiendo más el modo equilibrado, ese me gusta más a mí. El modo twist ya podemos ver aquí que es para conectar 2 altavoces en modo estereofónico de este altavoz. Y las teclas de play pausa, que también sirve para contestar y colgar una llamada, ya que este altavoz aún continúa teniendo manos libres, que es algo que a mucha gente les gusta, ya que es muy importante para muchos. Las teclas estas pues ya ustedes ya se las saben: disminuir, aumentar volumen, y asimismo te sirven para adelantar o atrasar una melodía. No vamos a entrar mucho en detalle para no hacer tan largo este video, y les diré algunas de sus especificaciones. Bueno amigos, este altavoz tiene un Bluetooth 5.0, tiene un alcance de 10 metros. Según el manual nos dice que ese altavoz, utilizándolo al 50% de su volumen, nos puede dar hasta 20 horas de música continua. Yo con la versión de 100 watts lo utilicé hasta 4 días a un volumen aproximadamente de un 60%, y sí duró bastantes días. Como les comenté, su batería es de 16.000 mAh. El tiempo máximo de carga estando completamente descargada este altavoz es de 6 horas, por eso si lo utilizan hay que ponerlo a cargar, porque de lo contrario será muy difícil recargarlo. Podemos ver acá por la parte de atrás, aquí vemos que vienen marcados lo que vienen siendo las cosas que trae este altavoz. Vamos a destaparlo. Podemos ver que tiene entrada auxiliar 3.5 milímetros, trae tarjeta micro SD y la salida USB para recargar un teléfono o una tablet. La salida máxima es de 5 voltios 1 ampere
Y lo más importante, amigos, es que este altavoz sí puede reproducir música por la salida USB, y ambas salidas, tanto la micro CD como el USB, soportan 128 GB, y aquí ya el puerto tipo C de carga. Algo muy importante, ya que muchos altavoces no le ponen y a muchos les parece bastante bien. Ya solamente le faltaría que trajera radio para que sea lo mejor hasta el momento. La potencia máxima, como les digo, es de 120 watts. Tiene una resistencia al agua IPX5, por lo tanto solamente es resistente a las salpicaduras de agua. Y su peso, como les comenté, es de 2 kg 654 gramos. Es un sonido multidireccional, ya que por enfrente y por atrás tienen el mismo sonido. Aquí podemos ver que se observa lo que viene siendo un woofer, aquí un medio tweeter, y por el otro costado es prácticamente lo mismo, ahí se logra ver. Voy a hacerles una pequeña prueba de sonido, pero antes les comento que de 120 watts a la versión de 100, lo primero que noté es de que el sonido está más refinado y se nota más el bajo profundo. La única contra que pudiera ser para algunos es el peso, pero se compensa con la tira de transporte. Bueno, amigos, ahora la prueba de sonido, y podemos mejorar bastante el sonido utilizando el ecualizador, ya sea de tu Android o de